programa de hoy, vicepresidente del episcopado alemán anima a parejas gays y convivientes a ir a las iglesias para ser bendecidas. Frente al hallazgo de 100 niños migrantes en un camión en la frontera, la iglesia en México pide al gobierno que los proteja del peligro. Ni los terroristas del Boko Haram asustan a los católicos en Nigeria. El 94% acude a misa dominical, según estudio. Le contamos más en nuestro especial Iglesia Perseguida. San José no negó nada al Señor, destaca misionera estudiosa del santo a pocos días de celebrar la fiesta del protector de la Iglesia Universal. Paciente y protector. Eres José, en exclusiva el estreno de El hermoso tributo al santo patriarca de la cantante chilena Fran Correa. Hola Natalie, cerrando una semana más. Así es, Eddie, muy felices de estar con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias contándoles que el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Alemania está convocando a parejas gays, convivientes y a los vueltos a casar en lo civil a ir a las iglesias para ser bendecidas. Monseñor Franz Josef Baudet emitió su resolución esta semana luego de las conclusiones de la Asamblea Sinodal Alemana. Conozcamos los detalles. En su comunicado recogido por Infocatólica, el vicepresidente de los obispos alemanes, Franz Josef Baudet, exhorta a contactarse con él a las parejas de su diócesis que no pueden o no quieren casarse en una iglesia, pero que quieren que su relación sea bendecida por la iglesia. También dice que en algunas parroquias de la diócesis de Osnabrück, al sur de Alemania, los sacerdotes ya realizan las mencionadas ceremonias de bendición. El obispo cuenta que la diócesis también implementará un plan para permitir que mujeres y hombres no ordenados bauticen a bebés. El prelado informa que en los próximos meses habilitará un primer grupo de laicos honorarios y a tiempo completo de diferentes lugares de su diócesis para que practiquen impartiendo el sacramento. Como se sabe, la mayoría de obispos alemanes aprobó el 11 de marzo último cambios en el catolicismo, luego de concluir la Asamblea del Camino Sinodal Alemán. Entre sus propuestas planteadas al Vaticano están la bendición de parejas gay, normalizar la predicación laica en la misa y pedir a Roma que reexamine la disciplina del celibato sacerdotal. En una entrevista a la que tuvo acceso el grupo ASI, el cardenal Gerhard Müller, uno de los pocos prelados alemanes críticos a los obispos del Camino Sinodal Alemán, dijo que estos no representan a nadie más que a sí mismos, pues a diferencia de los apóstoles, los obispos no son portadores infalibles de la revelación. El también prefecto emérito del Dicasterio para la Doctrina de la Fe indicó que la Asamblea de Obispos de su país, de manera usurpadora, autoempoderante, se autodenomina Camino Sinodal. Agregó que esta no tiene ningún fundamento en la Constitución sacramental de la Iglesia. Ahora escuchemos al Papa Francisco sobre la ideología de género, la corriente que es la fuente de donde la Iglesia en Alemania recoge los elementos para los cambios que pretenden el catolicismo, los mismos que son rechazados por el Vaticano en base a la doctrina. En reciente entrevista al diario argentino La Nación, explicó su posición sobre la ideología que asegura que no existen los sexos femenino ni masculino. Yo siempre distingo lo que es la pastoral con las personas que tienen orientación sexual diversa de lo que es la ideología del gender. Son dos cosas distintas. La ideología del gender en este momento es de las colonizaciones ideológicas más peligrosas. No porque lo sexual no va más allá de lo sexual. ¿Por qué es peligrosa? Porque diluye las diferencias. Y lo rico de los hombres y las mujeres y de toda la humanidad es la atención de las diferencias. Ese crecer a través de la atención de las diferencias, caminar. Gender va diluyendo las diferencias y haciendo un mundo igual, todo romo, todo igual. Y eso va contra la vocación humana. Ahora la información de la Iglesia en México con nuestro corresponsal Diego López Colín. Para gestionar cada vez que se presente un caso de abuso sexual dentro de la Iglesia, se realizó un congreso de protección de menores y personas vulnerables con miembros de toda América Latina. El 14 al 17 de marzo se llevó a cabo en Paraguay este encuentro con líderes eclesiales, sociedad civil, representantes religiosos y demás personas interesadas en crear espacios seguros. Uno de los asistentes fue el cardenal Sheino Mali, presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, quien dijo que a pesar del dolor que la Iglesia siente por sus errores, se está intentando cambiar la historia. Gracias a conferencias como esta, hay gente que está dispuesta no solo
hablar sino actuar y de planear cómo podemos recuperar y ayudar, buscar una forma de reconciliación y de evitar estos problemas en el futuro, por la prevención. Asimismo, en el acto se leyó una carta enviada por el Papa Francisco, quien aplaudió la iniciativa y destacó el deseo de hacer las cosas de forma distinta. Sin embargo, reconoció que aún hay mucho por hacer, ya que el abuso y su encubrimiento por parte de obispos y superiores religiosos ha dejado una herida indeleble en el cuerpo de Cristo. La jornada finalizó con la escucha de testimonio de víctimas, con la conclusión por parte de las autoridades competentes. Se encontraron 103 niños migrantes dentro de un remolque abandonado en el estado de Veracruz. La Iglesia Católica se pronunció ante este hecho, uno de los mayores hallazgos de menores de edad no acompañados que se ha suscitado en México. El Instituto Nacional de Migración informó que rescató a 343 personas, de las cuales 212 son mayores de edad. 28 pertenecen a varios núcleos familiares y el resto son niños. De estos últimos, en su mayoría provienen de Guatemala. En vista de ello, la Pastoral de Movilidad Humana de la Arquidiócesis Primada de México externó su preocupación por la vulnerabilidad que experimentan los menores de edad en su tránsito a Estados Unidos. Al gobierno mexicano le exigieron asumir su papel de tutor y protector para garantizar el principio de no devolución en los casos en que la vida de alguno corra peligro en su lugar de origen. También de asegurarse que las condiciones de retorno sean seguras, ordenadas y ágiles, evitando a toda costa la detención en centros migratorios. Catequistas indígenas y campesinos se reunieron en su 20º encuentro nacional, mismo que tuvo un mensaje del secretario del Estado Vaticano, quien los animó a cuidar su vocación. En su mensaje a los responsables reunidos en la Sierra Mixteca de Oaxaca, el cardenal Pietro Parolin les pidió poner en práctica su carisma, dando testimonio de fe y compartiendo la belleza y la bondad de la vida nueva en Cristo. Cuando el catequista toma conciencia de que su identidad está fundada profundamente en la relación con Dios en el seno de la Iglesia, entonces se le revela una verdad más profunda de su ser y qué hacer. Se da cuenta de que su ministerio no es accesorio ni un simple encargo, sino que al ejercerlo alaba al Señor y también ofrece un servicio a sus hermanos, colaborando en la misión evangelizadora de toda la Iglesia. El cardenal Parolin también exhortó a los catequistas no abandonar la formación continua y, sobre todo, aprovechar los medios espirituales que tienen a su alcance, como la oración, la meditación de la palabra de Dios y la recepción frecuente de los sacramentos para poder sobreponerse a los retos que se le presentan. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Estamos en el mes de San José, patrono de la Iglesia Universal. Para saber más de este santo tan querido por la Iglesia, estamos conectados con la hermana Dolores Eugenio, misionera laica de la Asociación Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Bienvenida, hermana, al programa. Bueno, mucho gusto de estar con todos ustedes y sobre todo, bueno, para hablar del santo patrono San José en este mes de marzo dedicado a él. Hermana, cuéntenos por qué la Iglesia recomienda la devoción a San José. Bueno, pues principalmente porque fue el esposo de la Santísima Virgen, que bueno, eso le da una gran dignidad y además porque es el santo elegido por el Eterno Padre, el único que fue el elegido principalmente y moldeado su corazón para custodiar a estos dos grandes tesoros que Dios eligió también a la que fue madre de su Hijo único, el que se encarnó para redimirnos, y tenía que ser un hombre totalmente moldeado por él, por el Eterno Padre, para custodiarlos aquí en la tierra. Entonces, claro, la Iglesia reconoce este poder que tiene San José y nos lo pone a toda la Iglesia universal como patrono, porque nosotros, la Iglesia, que somos cada uno de los bautizados, somos el cuerpo místico de Cristo, y San José, al ser padre de la cabeza de Cristo, que es la cabeza nuestra del cuerpo místico, también hace esa labor de ser padre de todos nosotros. La liturgia le aplica a San José un párrafo, un verso del Antiguo Testamento referido a José, el hijo de Isaac, cuando dice que el faraón lo hizo
Señor de su casa y administrador de todos sus bienes. Y esto se aplica a San José, por supuesto, por excelencia, porque Dios lo hizo Señor de su casa, la Sagrada Familia y administrador de todos sus bienes, la Virgen Santísima y Jesucristo. ¿Qué podemos nosotros aprender de esta aplicación de este texto a San José? Bueno, pues es muy bonito este texto porque el mismo faraón dijo al pueblo en esta época de hambruna en Egipto que fueran a José, id a José y haced lo que él os diga. Esto mismo lo aplica la Iglesia a San José porque San José, como decía la gran santa española Santa Teresa de Jesús, San José es maestro de vida interior y así lo tiene declarado, por supuesto, la Iglesia. San José ayuda a las almas a tener esa vida de intimidad con el Señor para llevarnos no solamente a Dios, sino también a su esposa, a la Virgen, de manera que es como una escalera. San José nos lleva a la Virgen Santísima y la Virgen Santísima nos lleva a Dios. Por eso esta frase, id a José y haced lo que él os diga, es una frase que en cierta manera tiene mucha profundidad porque, bueno, yo siempre lo digo también en otras entrevistas que hemos hecho, si nosotros los católicos vamos agarrados de una mano a la Virgen Santísima y de otra a San José, es un camino infalible para llegar a Dios y no perdernos en nuestra vida espiritual. El crecimiento en la gracia es siempre un don correspondido. ¿Cómo correspondió San José a estas singularísimas bendiciones y gracias que recibió de Dios? Bueno, San José, yo siempre he dicho que San José estaba tan cronometrado con la voluntad de Dios que él en su vida nada le negó al Señor. Incluso fíjense que todo lo que el Señor quería de él no se le apareció directamente Dios, sino que en los 4 sueños que tuvo San José, donde Dios le manifestó lo que quería de él, ir a Belén, luego ir a Egipto, luego volver a Palestina, lo hizo a través de sueños y a través de un ángel. Y San José dice el Evangelio que en despertando hacía lo que había soñado, que era real. Entonces, o sea, que Dios le hablaba a través del sueño. Entonces San José, fíjense que viene en el Evangelio que hacía lo que el ángel le había dicho en sueño. Luego San José nunca le negó nada a Dios, fue constantemente una fidelidad a la voluntad de Dios. Y esto es precisamente lo que le hizo grande, porque si vemos la vida de San José fue una vida oculta en Nazaret. A él no se debe que haya hecho grandes milagros como otros santos, por ejemplo, San Antonio de Padua, que resucitó muertos, etc. San José llevó una vida humilde y oculta en Nazaret, y sin embargo la grandeza de San José está en que en cada momento de su vida fue una fidelidad constante a la voluntad del Padre. El sí de María no encontró mejor apoyo que la entrega de San José. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, hermana Dolores Eugenio. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y al volver, ni los terroristas del Boko Haram asusta a los católicos en Nigeria. El 94% acude a misa dominical según estudio. Le contamos más en nuestro especial Iglesia Perseguida. Paciente y protector. Además, Eres José, en exclusiva el estreno del hermoso tributo al santo patriarca de la cantante chilena Fran Correa. Regresamos con más información de la Iglesia Católica en el mundo. Recientes ataques terroristas en la parte norte central de Nigeria están golpeando a los católicos. Según Asia África, los atentados provienen de la etnia Fulani. ¿Cómo enfrentan la persecución los católicos en el país más grande del África? Nicolás García de EWTN Noticias informa en nuestro especial Iglesia Perseguida. Esta es la parroquia San Francisco Javier, horas después de un ataque que dejó más de 50 muertos. El atentado ocurrió durante la solemnidad de Pentecostés del 2022. La parroquia está en la localidad de Owo, al sur de Nigeria. Al día siguiente, el padre Vincent Anadi, párroco de San Francisco Javier, contó lo sucedido.
Vi a gente corriendo por la calle, estaba en la ciudad, había conmoción, así que estaba tratando de encontrar un atajo para volver a la parroquia. Fue en ese momento que vi a 2 de mis monaguillos que me detuvieron y me dijeron: Padre, 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 detente, detente. Vaya a la parroquia, están matando gente en la parroquia. Durante la celebración de la Santa Misa de Pentecostés, más de 5 hombres armados entraron al templo. Todos en la iglesia estaban corriendo hacia la sacristía y en ese momento estaban entrando nuevamente a la iglesia y disparaban esporádicamente y luego también usaban el dispositivo manual, ya sabes, el explosivo. Las autoridades atribuyeron el ataque a la etnia Fulani, quienes pretenden el control de las tierras. Medios de prensa pensaban que se trataba del Boko Haram, terroristas que quieren que el país siga el Islam. Hasta hoy no está claro quiénes fueron los perpetradores. En cuanto a las religiones que se profesan en Nigeria, el territorio está dividido. Al norte predomina la religión islámica, al sur la mayoría son cristianos. De los más de 210 millones de nigerianos, el 53% son musulmanes, el 31% cristianos protestantes, el 15% católicos y menos del 1% practica religiones tradicionales de África. Kinga Shearsted, jefa de proyectos de Nigeria de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, nos cuenta por qué el odio a los católicos. Como en el norte empiezan a haber conversiones al cristianismo, al catolicismo, muchos musulmanes les perturbe la verdad, y yo creo que es una de las razones por la cual persecutan a los cristianos en el norte de Nigeria. Muhammadu Buhari, ex militar musulmán, es el nuevo presidente de Nigeria desde febrero de este año, elegido en medio de actos de violencia. Su religión hace más difícil a los católicos tener protección del gobierno contra actos terroristas. Los terroristas del Boko Haram son los principales enemigos de la iglesia en Nigeria. Ven la expansión del catolicismo como una amenaza a su objetivo del Islam como religión primigenia. Odian en especial a los que dejan el Islam por la fe católica. En los últimos 10 años, el Boko Haram secuestró y asesinó a sacerdotes, religiosas, niñas. La mayor parte de los crímenes quedaron impunes. Una de las cosas que a mí me ha impresionado es en el norte de Nigeria hay que saber que no hay muchos psicólogos profesionales, ¿no? Es el sacerdote que tiene que atender a las víctimas y hay muchísimas víctimas que son sumamente traumatizados, por supuesto, por todo lo que han vivido, lo que han visto, lo que viven el día al día. Que lo que intentan es abrir esa como espiral de violencia, quebrarla, ¿no? Para que alguien que ha sido atacado, que ha sido agresado, que ha perdido toda su familia, no vuelva a caer en la tentación de violencia. Nigeria es el país donde la mayor cantidad de católicos va a misa al menos una vez por semana, según el Centro de Investigación Aplicada en el Apostolado de la Universidad de Georgetown. El 94% de los 30 millones de católicos nigerianos no se pierden la Santa Misa dominical. Los nigerianos son una gente súper alegre. Eso es algo que siempre me ha impactado, me ha impresionado, porque dentro de todos la persecución que viven, de todas las dificultades que viven, siguen con una alegría impresionante. No sé si está eso ligado a su fe profunda que tienen, pero por eso también los domingos van alegremente a la iglesia. Para ellos ir a misa es una cosa súper importante. De hecho, en el norte eso también quiere decir peligro, porque, por supuesto, se saben las horas de la misa, se saben cuándo los cristianos van a misa y por eso puede ser un sitio de ataque, ¿no? Son ellos. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada realiza por Cuaresma una campaña de ayuda a Nigeria. Buscan financiar medios de seguridad como alarmas y transporte para los consagrados. También quieren ayudar a la Iglesia a implementar una nueva cultura de diálogo. Empezar ya con los niños, dialogar, los cristianos con los musulmanes, que juegan, no sé, fútbol juntos. Las mujeres que hagan cursos de
no sé, de talleres juntos, ¿no? Pero también a nivel de un obispo con un imán para construir la paz mediante el diálogo. El 12 de marzo último, el arzobispo de Abuja, Monseñor Ignatius Kaigama, pidió en su homilía para acabar con la violencia, destruir las ideologías que separan a los nigerianos. Tienen como incondicionales intercesores a Nuestra Señora de Nigeria, patrona del país, y su querido beato, el sacerdote Cipriano Iwene. Ahora escuchemos al obispo de Sokoto, Matthew Yazan, quien en su propia experiencia explica cómo la evangelización no se detiene en Nigeria a pesar de la adversidad. The church is persecuted in Nigeria for the same reason that the church has always been persecuted. La iglesia es perseguida en Nigeria por la misma razón que la iglesia siempre es perseguida. Esto es traer luz en un ambiente que está lleno de oscuridad, donde predicar el evangelio es considerado un lenguaje intolerante. Y claro, en Nigeria la persecución no siempre es física. También llega al punto de que ser cristiano es mal visto como parte de la colonización. Esta es verdaderamente una de las razones del por qué los cristianos predominantemente en el norte de Nigeria sufren discriminación, porque ellos creen que el cristianismo es una religión extranjera que vino con el colonialismo. Los cristianos en todas las partes del mundo, desde el inicio de los tiempos, los cristianos siempre tratamos de vivir de acuerdo a los principios de Jesucristo. Y una de las expresiones más importantes es cuando Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la iglesia todo el tiempo se ha presentado como una fuerza del bien. Esto lo hace a través de la educación, de los servicios de salud, servicios sociales y cuidando de todos porque son hijos de Dios, no porque sean de una religión. Entonces la iglesia responde como Cristo quisiera que responda, no confrontando, sino continuando haciendo el bien. O sea, lo que estamos viviendo también afecta a mucha gente, porque muchos musulmanes también utilizan muchos de los servicios que ofrecemos. Entonces, continuamos construyendo una mejor sociedad para todos. Una pequeña niña llamada Débora fue asesinada acá en la ciudad de Sokoto porque la acusaron de blasfemia contra Mahoma. Esta es una de las cosas más difíciles que experimentamos, no solo como cristianos, también le afectan a la comunidad musulmana. En el curso de eso, 1 o 2 de mis parroquias fueron destruidas. Casi son totalmente destruidas si no fuera porque la policía intervino. Entonces, vivimos con eso casi todos los días. Pero no todo es violencia todo el tiempo. Hay otras formas de violencia que los cristianos experimentan: discriminación en los servicios públicos, poco acceso a terrenos donde construir iglesias, poca protección. Esas son las cosas administrativas que solo los buenos gobernantes tratan de resolver. And we notice at times of crisis and violence that fewer and fewer people are ready to take the risk of... Es normal que la gente esté ansiosa en medio de la crisis y la violencia. Solo algunas personas están listas para tomar el riesgo de venir a las parroquias seguido, porque las parroquias también son lugares de ataque. También apelamos a las agencias de seguridad y a veces están alrededor asegurándose que podamos celebrar la misa en paz. Pero ordinariamente los católicos en Nigeria viven el día a día como todo el mundo vive. Sufrimos por la corrupción del sistema y porque las fuerzas del orden no tienen la capacidad de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Corruption in the system, and then the fact that the Nigerian state doesn't have the capacity to ensure the security of all citizens. Antes de terminar, queremos contarles que la cantante católica chilena Fran Correa ha estrenado hoy el videoclip de su nuevo tema dedicado a San José, Eres José. Esta canción es una oración que habla sobre quién es José y pide que nos guarde en sus brazos como lo hace con Jesús. Hasta el lunes.